Bueno, comencemos a escudriñar esta palabra. Y en el versículo 1 nos habla de la mayordomía del Evangelio. Quiere decir, cómo nosotros somos administradores. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. Todo creyente de la palabra de Dios es ministro, administrador, colaborador o servidor del reino de Dios. Por lo tanto, nos está hablando a una mayordomía en el Evangelio. ¿Cómo debemos nosotros administrar la palabra de Dios, los misterios de Dios, que es su palabra? Y vamos a irnos a 1 Corintios 9:7 como una referencia, que dice 9:17 dice: yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Aquí en Corintios nos vuelve a decir Pablo, no es ministerio porque yo lo haya elegido. Dios en su voluntad me eligió a ser un servidor, un colaborador de Cristo. Entonces, otra concordancia a la que vamos a leer en Ezequiel también nos va a hablar de la buena voluntad que él tenía para hacerlo. Él no recibía un pago aquí terrenal, pero el mejor pago que recibía, sin duda, era la gracia de Dios, eran los dones de Dios. Tanta bendición de Dios era el pago que Pablo decía, yo recibo ese pago, porque a mí no se me preguntó si quería, porque recordemos que la palabra dice, no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Vamos a leer entonces en Ezequiel 33:8, cómo habla de esa buena voluntad que Pablo tenía en su ministerio. Él de buena manera, y a pesar de ver tantas situaciones en las iglesias que él fundó, tenía la buena disposición de regresar y recordarles que el centro de nosotros debe de ser Cristo, el enfoque debe de ser Cristo, nuestro fundamento. Y dice ahí en Ezequiel 33:8, dice, cuando yo le diga al malvado, está hablando Jehová, cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Wow, no había leído yo este versículo, no lo había leído antes, sino cuando estuve haciendo este estudio lo leí. Realmente habló a mi vida, realmente me impactó. Y refiriéndose a la mayordomía evangélica, es la encomienda que tenemos. Y nosotros sabemos que dentro de la misma iglesia, con los mismos creyentes que ya conocemos la palabra, hay alguno que trae una situación, que trae un conflicto o que está haciendo algo fuera del agrado de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo mismo Jehová, se lo tienes que decir. Si yo te mando decirle que está obrando mal, lo tienes que hacer, porque aún así él lo sigue haciendo, él va a pagar por su pecado, pero en ti voy a poner también una responsabilidad por no hablar, porque eres administrador de mi palabra. En el versículo 4 se nos muestra a Cristo como juez, como único juez, y lo podemos ver en concordancia en Romanos 14:10. Permítanme leérselo. Dice, tú, entonces, y viene una pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, y viene otra pregunta, ¿por qué lo menosprecias? Todos
con signo de exclamación, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Sabemos ahora con esto que en Romanos Pablo también a ellos les vuelve a decir, ¿por qué lo juzgas a tu hermano? No hay necesidad de que haya juicio aquí en la tierra, pues el juicio que realmente nos va a dar la eternidad en el cielo o en el infierno es el juicio ante el Señor. Él es el único juez. Yo recuerdo una palabra de Jesús, que ahorita no tengo el versículo, donde dice, ni siquiera yo vine a juzgarlos. De cierto, su palabra en Él nos dice, yo no vine a condenar al mundo. Y si Él es nuestro ejemplo a seguir, pues precisamente eso debemos de hacer. Tanto no adelantarnos a juicios sin conocer los corazones, los pensamientos, aunque bueno, aquí Dios está diciendo que solamente Dios es el que los conoce y los va a descubrir en ese juicio que tengamos. Va a descubrir las verdaderas intenciones de nuestros corazones. Eso es algo que nos lleva a mantenernos ubicados en la palabra de Dios y a permanecer en nuestro fundamento, que es solo Cristo. Ahora, en el versículo 5 veremos que nos refiere a varios conceptos, empezando por Cristo como juez, siguiendo de juzgar, enseguida de la segunda venida, descubriendo pecados y pecados ocultos. Bueno, en cada una de estas hay unas referencias. Me gustaría mucho que las que te he mandado las puedas leer todas, perdóname. Pero yo te voy a leer algunas, ¿sí? Para poder entender un poco más lo que Pablo les estaba diciendo a esta iglesia de los Corintios. Y empezamos con 1 Corintios 5:12. Recuérdate que yo la estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, ¿sí? Para que sea un poco más entendible para ti, pero no dudes, en cualquier pregunta que tú tengas, tú me lo puedas hacer saber. No hay ningún problema. Ahora, todas estas referencias que nos dan, nos llevan a un solo objetivo. Antes de leerte yo el versículo, nos habla de la segunda venida, nos habla de no juzgarnos, nos habla de que solamente Cristo es quien viene a hacer ese juicio, solamente Dios, del descubrimiento de pecados y los pecados ocultos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? No se preocupen por saber quién sí y quién no cumple la palabra. Va a haber un juicio y el Padre Eterno es el que va a ser el juez. Yo platicaba con un amigo y me decía, es que acuérdate lo que Jesús hizo con esa mujer adúltera. ¿Dónde están los que te juzgan? Ni yo lo hago. Y eso que Él tiene el poder. Leamos Primera de Corintios 5:12. Dice, a mí, no, perdóname, es el 5:12. Dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. ¿Sí? Eso es todo lo que dice en el capítulo 5, el versículo 12. A mí no me toca juzgar a los de la iglesia, les dice Pablo. Ya los de afuera, Dios se encarga. ¿Por qué los de adentro sí? Porque la misma iglesia de Cristo conoce la palabra. Somos creyentes con una fe firme y eso nos hace, ¿sí?, de lo cual nosotros nos podamos avergonzar en nuestro actuar o en nuestro comportamiento. Vamos a ver también otra concordancia por en Tito 2:10 que nos sustente este comportamiento. Dice, no deben robarles,
sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos una conducta intachable o un comportamiento irreprensible, como lo pide el Señor, le damos honra a Él. Y sin duda, al estar en sus negocios y al estar en sus ministerios, debemos de tener una conducta que lo honre. ¿Cómo saberlo? Fácil, preguntarnos si lo que hacemos o decimos da la gloria a Dios, si proviene de su Espíritu. Continuando en el versículo 7, y para terminar, vamos a ver la dependencia de Dios. O más bien yo le llamaría la dependencia a Dios. Cómo Pablo ha ido desarrollando este mensaje, esta carta, y les está diciendo, nosotros dependemos de Dios en todo lo que hacemos. Pues Él ha manifestado que solamente son servidores, que no se fijen en la humanidad de ellos, en si uno enseña de esta manera, en si el otro enseña de la otra. Y recuerdo mucho en capítulos anteriores que Él dijo, porque uno es el que riega, otro es el que siembra, pero solamente Dios es el que da el crecimiento. Y vamos a verlo cómo lo vuelve Él a sustentar, lo vuelve Él a mencionar en la referencia de Hechos 3:12. Vamos a ver cómo todo el poder que nosotros tenemos para compartir la palabra pues, viene de Dios. Dice, al ver eso, Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? Vienen pregunta. ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Los apóstoles constantemente eran observados en los milagros que hacían en el nombre de Jesús, pero la gente, al estar en vista, veía al humano. Cuando nosotros estamos en fe, podemos discernir, podemos ver las cosas espirituales. Lo vimos en el capítulo 2, que solamente el espíritu del hombre puede ser juzgado por el mismo hombre. El Espíritu de Dios solamente es juzgado por el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros, por gracia, tenemos la mente de Cristo, al recibirlo en nuestro corazón y al tener el Espíritu Santo de nuestro lado, por su gracia, podemos empezar a juzgar las cosas de Dios. Y juzgar las cosas de Dios no es juzgarlo a Él, no es criticarlo a Él, sino es entenderlas, es comprender. Se abre el entendimiento, se rasga ese velo, el cual teníamos, pero por su Espíritu son reveladas, son discernidas. A nuestro espíritu las podemos comprender. Esa dependencia es sana que tengamos a Dios. Otro de los versículos de referencias es 2 Corintios 3:5. Vamos a ver qué dice. Dice, pero nosotros somos capaces de hacer algo. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da las capacidades de hacerlo. En esto vemos también cómo hay una diversidad de dones, hay una diversidad de capacidades que Él nos ha puesto. Pues no debemos olvidarnos que Él nos formó, que Él es nuestro creador. Y de hecho lo vemos en esta referencia con este concepto de diversidad de dones que todos tenemos. Y Pablo les decía, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes capacidades, pero todas ellas son proveídas por Dios. Vamos a verlo ahora en 1 Corintios 3:5. Ya para ir terminando, dice, después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer. Me llama la atención esta palabra, para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer.
lo que nosotros como mayordomos, déjame decirte que si tú eres creyente de la palabra de Dios, que eres seguidor de Cristo, eres ministro, porque se te es revelado la palabra de Dios. Como dice Pablo, no es porque yo quiera, así se me ordenó. Entonces, nosotros tenemos la encomienda de llevar estos misterios de Dios con los dones que se nos ha dado. Y Pablo termina diciéndoles, nosotros no hacemos nada ya por propia voluntad, más bien estamos dentro de la voluntad de Dios. Y si nosotros como iglesia estamos solamente juzgando, estamos por vista, viendo la obra de los demás, no vamos a avanzar en nuestra obra. Y nos recuerda, hay una segunda venida. Enfócate en que hay un juez que va a decidir en dónde pasas la eternidad. Ese es el enfoque que deben de tener. Les está diciendo a los corintios, redirijan su enfoque y quiten la vista del hombre. Ya estamos por fe. A ustedes yo se los puedo decir porque han recibido esa revelación. Como lo dijo él, a los de afuera Dios se va a encargar. ¿De qué se va a encargar? También de juzgarlos, pero de llevar a esas personas que uno conoce, a ti, a mí y a otros servidores. Ese debe de ser nuestro trabajo diario en la palabra. Enfocarnos que toda palabra que proviene del Señor es fácil detectarla, porque toda su palabra, toda la Biblia está inspirada por Él. Si es de la Biblia, lo tomo para mi vida. Espero que escudriñes más a fondo este estudio de Primera de Corintios capítulo 4. Estaré grabando el capítulo 5 más adelante. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, te ruego que me lo hagas saber. Bendiciones y un abrazo.